Bueno, perfecto. Bueno, lo primero que vamos a ver hoy, ya que estamos en la anteúltima clase, es el cambio del Hot 10 en lo que sería la Ender B3 Pro. Y después lo que veríamos, les voy a pasar el link, si van arriba de acá a la parte de mensajes, arriba del todo, lo voy a copiar de nuevo. Se los paso, es el link de YouTube para que lo veamos todos juntos, es sobre el Marlin, que sería el firewall que uno tiene que usar en el Arduino para de esa manera poder hacer funcionar los G-code que uno usa en el programa Simplificura, etc. Esto se llama Marlin desde cero. Te explica directamente cómo vas a hacer para descargar todos los archivos, todo lo demás, y paso a paso cómo ir instalando los diferentes programitas dentro del Arduino para que ande la máquina. Ya después de esto, bueno, ya no quedaría mucho más para ver y demás. Así que bueno, ahí vamos a pasar con el video. Por favor, todos los que están, apaguen sus micrófonos, estoy escuchando interferencia, así que alguien debe tener prendido su micrófono. Bueno, acá lo que vamos a hacer, le estoy mostrando ya el video de cómo desarmar el Hot 10 de la Ender B3 Pro. Lo primero que uno tiene que hacer, como siempre, recuerde, precalentar el pico, o sea, el Hot 10 de la cama, o sea, de la máquina. Fíjense, yo en ese caso ya la tenía puesta en 200 grados. 60 en este caso fue porque se me tapó. Voy a hacer una pequeña pausa. Lo que descubrí es que se tapó por diversos motivos. No fue un error de la máquina ni nada. El filamento tenía humedad. Me llegó un filamento que me empezó a destruir cada vez menos, un color naranja de la marca GST. Y cada vez que lo largaba, se me tapaba enseguida. O sea, como que se estuviese tapado. Entonces ahí me di cuenta que, bueno, saqué, limpié el extrusor, todo, y ahí me di cuenta que no, que el problema original no era la máquina, sino el filamento. ¿Cómo hacemos con el tema del filamento cuando tenemos humedad? Es algo bastante sencillo eso. Cuando cuando el filamento tiene humedad hay varias opciones. ¿Ven la parte de la cama? Acá, bueno, ustedes pueden agarrar el filamento y colocarlos ahí, levantar a temperatura manual la cama a unos 60 grados y dejarlo ahí por unas 2-3 horas. No levanten temperatura lo que sería el hotén o el pico, no, eso déjenlo así como está. Levanten temperatura a 60-70 grados la parte de la cama, apoyen el filamento acostado sobre eso y déjenlo 3 horas. Lo que va a generar es que el filamento pierda una gran cantidad de humedad que puede venir adentro del mismo. Entonces, ahí se podría reutilizar. Otras veces quedan, si tienen cerca un calorama, también lo pueden poner cerca un calorama o un horno eléctrico, les recomiendo exactamente lo mismo. Que agarren y pongan el horno a 60 grados y lo pongan durante unas 3-4 horas. Después de eso ya estaría libre completamente el filamento de humedad para poder así utilizarlo tranquilamente y demás. Esto es prueba y error, tienen que probar, en el caso de que algunos hornos eléctricos calienten más o demás, cada 3 horas sacan, prueba el filamento, ven si instruye bien y después lo vuelven a poner. Así que bueno, retomemos el video nuevamente, fíjense. Bien. Acá les comentaba, fíjense cómo se mueve la cama. Volvemos un poquito para atrás. Fíjense, lo estaba tocando, miren cómo se mueve la cama. Es lo que me molesta de la Ender, que tiene una poca estabilidad a la hora de manejar la cama. Lo que hacemos es usar la llave Allen que nos viene con la máquina, se saca de la parte de acá, arriba, y la parte de acá. Yo en este caso ya había sacado el tornillito de abajo antes de filmar, así que sacamos la parte de acá.
retiramos, bueno, ahí me quedó atorado, se retira completamente toda esa parte. No, el video no se va a escuchar, Ever, por eso yo le estoy mostrando cómo es que cómo paso a paso lo que hay que hacer. Una vez que sacamos la parte esta de lo que sería eh, ¿ustedes dicen lo que es el video o me dicen a mí? ¿Se escucha el video o soy yo que se escucha bajito? ¿Gente se escucha bien o no se escucha bien? Avísenme por las dudas, ¿viste? Porque si no, sigo hablando. ¿Qué se escucha bajito? Eh, para Manuel se escucha perfecto, para Ever y Mara se escucha bajo, pero no sé si hablan del video o de cosas, del sonido. Puede ser, cuidado también que puede ser problema de los auriculares, chicas. O si tienen parlantes los mismos. Por eso yo cambié como 3 veces los auriculares. Volviendo al video, fíjense, bueno, lo que ven acá, esto es el Hot 10, donde tenemos, bueno, como veníamos diciendo, tenemos toda la parte del teflón, la parte del pasador del teflón, ¿sí? La parte de donde tenemos el disipador de aluminio, el bloque de aluminio que disipa el calor. Acá en el medio lo que tenemos es el barril, ¿sí? El cubo de calentamiento de aluminio junto con el cartucho y lo que sería o sea, la resistencia y también el termistor que regula la temperatura y el nozzle. Fíjense en ahora, lo que yo me di cuenta en este es que estaba perdiendo material por las juntas, las uniones entre lo que es la parte de lo que es el barril y lo que es la parte de, ¿cómo se dice? El nozzle. Ahí me di cuenta que estaba flojo y era así, que estaba flojo. Se desaflojó en algún momento, no sé cómo, y se terminó. Lo que pasa es que yo cambié el nozzle completo este no es original de la máquina, le voy a mostrar más adelante en el video el original. ¿Mm? Y bueno, cambié por este sistema que es el enfriamiento de lo que es la parte esta, de lo que es el disipador de aluminio, es mucho mejor a comparación con el que viene en la máquina. Uno puede comprar mejoras a las máquinas e ir incorporándolas para evitar futuros errores debido al desgaste, como por ejemplo lo que yo les contaba el otro día que a mí me agarraba y lo que se me producía en la máquina se patinaba el filamento por acá cuando pasaba por el teflón y demás, acá en la parte del extrusor que está atrás, patinaba. Y eso se debía, uno, a la configuración de la máquina, que en el caso de Lander la configuración estaba bien, pero tenía un problema con la parte del enfriamiento entre el nozzle y el barril. El barril se sobrecalentaba y me generaba tapones momentáneamente. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo lo que hago es retirar un poco del material que sobresale. Te das cuenta que está mal armado por eso. Usen siempre guantes y telas para sacarlo. Limpio un poco para sacar el exceso de plástico. Segundo paso es sacarle el paso del teflón. A diferencia del otro video que yo les mostré cómo se desarmaba el nozzle de una imitación de prusa, lo que eran las imitaciones de prusa chiquitas, este, el barrel, o mejor dicho, el teflón que ven acá, entero, va hasta abajo, va hasta la parte donde está el barril, tocando casi el nozzle. Fíjense que estaba muy agarrado. Si tuve que desajustarlo y tirarle con una tipo presión para que salte para arriba.
Y eso siempre les va a pasar en este caso. Siempre le va a agarrar, le va a quedar un sobrante de material en la punta cuando ustedes retiren. ¿Qué hacemos? Bueno, yo en mi caso tiro un poco más de material por lo que es el extrusor, de manera tal que saque el excedente. ¿Qué tiene interesante? Bueno, inconveniente eso, que estoy viendo que el teflón levanta temperatura y hacía que me quedara todo muy liso. O sea que era muy fluido el material, lo cual me podría generar otro tapón. Una vez que, bueno, terminé de desarmar toda esta parte, lo que hice fue sacar estos tornillitos de acá, que son los que sujetan el enfriador, el disipador de calor. Colóquenlo, pónganlo sobre la cama para no perder los tornillitos. O si tienen alguna cajita de metal o algún vaso, pónganlo ahí, así no pierden ninguna pieza. ¿Se escucha algo del video, chicos, o no? Como mostraba, primero sacamos todos los tornillitos de acá, lo apoyamos sobre la cama. Recuerden poner los tornillos sobre algún recipiente, algo para no perderlos. Yo lo que hago es con un trapo lo agarro y lo limpio lentamente para sacarle el exceso de suciedad que pueda tener encima y demás, todo lo que puede ser el ply y otros materiales. Adelante, fíjense, bueno, ahí lo limpié bien, todo lo demás. Ahora lo que voy a hacer, procedo a aflojarlo. Lo primero que siempre que hay que aflojar o intentar aflojar siempre es el pico, nunca ante las otras partes. Primero se afloja el pico, se saca todo el pico completamente. Fíjense que lo que tiene bueno es que disipa también el calor este hot end, que me permite agarrarlo y no quemarme tanto las manos como los otros y poder manejarlo con más precisión. Ahí ya saqué el pico, así que bueno, los procesos que tengo que hacer es como les mostraba anteriormente, es agarrar y llevar el tema del pico, ponerlo en una hornalla que caliente y demás. El disipador de calor, que es esto, se calentó completamente y con una simple pincita pude retirar el restante que es con más. Bueno, fíjense, esta es la parte importante que yo quería mostrar. Yo lo que hice fue cambiar este hot end por el otro. Acá están. Este es el original, el que venía con la Prusa, perdón, con la Ender B3 Pro. Y el otro es una versión mejorada con un cartucho disipador que parecen estéticamente igual, pero tiene varias diferencias. Por ejemplo, el barrel directamente se ajusta mediante rosca acá. En cambio, en este no, es liso completamente como el de la NET. Ambos tienen un tornillo, pero este tornillo no tiene la misma adherencia. Este tornillito que ven acá sirve para ajustar el barril y que no se mueva. En cambio, acá este barril tiene un pequeño orificio como una marca para que tenga mayor agarre a la hora de sujetarlo. Yo lo tengo a 200 grados y bueno, vamos a pasar al segundo video. Bueno,
acá mientras yo secaba el pico, mejor dicho, agarraba el pico del hot ten y lo ponía en la hornalla para que se saliera toda la suciedad, el plástico, excedente y demás. Voy a desarmo el hot ten completo para poder ajustarlo desde cero. En algún punto se desajustó y tengo que encontrar el lugar donde se hizo. Que lo agarro a un lado. Acá descubrí que tranquilamente, bueno, fue en esta parte de acá. Recuerden, a diferencia del otro, el otro viene con sistema para ¿cómo se llama? Destornilladores Phillips. En este caso vienen con llave Allen, los tornillos. Sí o sí no vayan a perder las llaves Allen que vienen con la máquina por el mismo motivo, ya que si no van a tener que ir a una ferretería a comprar. Saco de un lado, fíjense en esos son tornillos estabilizadores que evitan que se mueva el hot end completo, o sea, la parte entre el cartucho y el disipador de calor. Una vez que lo saco, se me hace más fácil la hora de desarmar. Lo desenrosco, fíjense, enteramente. Y verifico que esté todo en orden y más, que no esté sucio por dentro y otras cosas más. Diferenciador, disipador de calor mío, lo que tenemos es un que hace para que no se mueva a la hora de... Ahí lo que hice yo fue desajustarlo para poder mover todo el barril. Porque ¿qué había pasado? Yo pensando que estaba bien colocado el barril y el pico, cuando lo fui a juntar, no tocaron las puntas entre el barril y el hot ten en la parte de lo que es el cartucho. Entonces eso me dejó una pequeña luz entre los dos, lo cual me generó la taponeada y a la vez la pérdida de filamento, porque eso, el filamento se derrite y es refluido y se mete por todos lados y desbordaba por, por las ranuras del barril y hacía que rebalsara en el modelo. De ajustar toda la pieza entera, lo cual es genial. Así que bueno, ahí lo desajusté. Verifico que esté bien destapado, que no haya quedado ningún tipo de suciedad adentro. Eso es muy importante a la hora de hacerlo porque también te puede generar extrusión sobre extrusión. Fíjense que lo que hago es probarlo. Lo primero es ajustar el paso de teflón al enfriador, al disipador de aluminio y dejar que quede bien atrapado. Fíjense que el teflón tiene que llegar hasta acá. Ven que ahí se ve apenas. Bueno, ahí les estoy diciendo que lo que tienen que hacer ustedes es agarrar y dejar la parte donde va el tornillo de parte que mira hacia adelante, por si algún día tienen que volver a ajustarla. De esa manera es que hacemos y así no se forma el tapón. Lo que hacemos es limpiar el cartucho, el cubo de aluminio para sacarle el exceso de suciedad. Recuerden siempre usar un trapo de tela, no de poliéster o otro material, ya que el calor de lo que sería la máquina lo termina derritiendo. Una vez que nosotros ya tengamos todo el tema ya otra vez limpio, todo el tema del nozzle y demás, vamos a proceder a armarlo como corresponde. Entonces, ¿qué hacemos primero? Secamos, verificamos que no esté tapado el nozzle y todo lo demás, lo secamos bien, y después, ¿qué hacemos? Vamos a ir colocándolo lentamente. Recuerden que siempre hay que trabajar esto en caliente. Si se ve mejor. Bueno. Una vez colocado el pico, me concentro en la parte de volver a colocar la parte del barril y demás. Que tiene, el barril tenía un poquito de teflón para hacia afuera, lo cual es ideal, porque con eso regulamos bien la distancia que hay entre
el tetraflón exacto entre el barril y el pico. Siempre hay que tratar de que no quede ningún tipo de luz ni nada. De esa manera evitamos ese problema. En este caso, acá lo que tengo que tratar de hacer es dejar la parte esta lo más perpendicular al cubo, lo más exactamente posible. Entonces, ¿qué hacemos primero? Veo que en ese caso me quedó desfasado. Así que aflojo donde va el regulador de temperatura, el disipador. Y lo que hago es ir acomodándolo hasta que quede en el punto justo. Fíjense que, bueno, acá les voy a mostrar cómo es el barril. Fíjense que a diferencia del otro que era completamente liso, este tiene la parte más grande y después tiene como un cóncavo que se hace acá. Eso se hace seguramente para que el contacto entre el calor y el filamento sea más largo y no genere tanta fricción. Entonces, ¿qué hacemos? Ajusto el barril junto con el hot tank, lo agarro una pinza y la otra y lo ajusto lo más posible. Una vez que está bien justo, bien apretado, vuelvo a colocar, tomando ya las medidas de todo lo demás, lo coloco de nuevo en su posición, tratando que esté lo más parejo posible esto. En el caso que veamos que se desempareja, o mejor dicho, que cuesta, ponemos un tornillo ya y ya lo vamos ajustando. Es más que nada una guía para evitar que todo el sistema se mueva. Lo hacemos de un lado, después lo hacemos del otro. Y ahí se va ajustando lo más fuertemente posible, obviamente a temperatura de 200 grados y demás, para evitar que se mueva. De ese lado se hace lo mismo. Lo volví a ajustar del otro lado porque... y demás. Recuerden que la distancia que hay, ahora cuando lo acomode, fíjense que ahora cuando recién pongo los tornillos al lado y lo ajuste bien, recién ahí ajusto la parte donde va entre el disipador de calor y lo que sería el barril. Ahora lo que voy a hacer es colocar los tornillos en la parte del eje Z. Una cosa que hay que tener mucha precaución o tener en cuidado, ahí le voy a mostrar, es que los tornillos no están, o mejor dicho, el sistema no está hecho para estar simétricamente bien horizontal, mejor dicho, disculpen. Eh, Uno mismo tiene que acomodarlo para que quede lo más recto posible. Si uno se llega a equivocar, todo el sistema barrel puede quedar inclinado para un lado o para el otro, ¿ven? Ese jueguito. Lo que te genera es que genere también, te pueden generar errores, que se te tape, entre otras cosas más. Lo que hacemos, bueno, ahí volvemos a apretar, me aseguro que quede horizontalmente. Por ejemplo, puedo usar de guía la partecita esa del disipador junto con la línea del eje Z. Volvemos a colocar el cooler, el enfriador, ajustamos los tornillos y ya quedaría lista para hacer la prueba. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos filamentos por la parte de acá del extrusor que vaya pasando por abajo. Fíjense cómo va saliendo, ¿ven?
En ese caso quiere decir que el filamento está saliendo bien y pude arreglar el tema del tapón. Quiere decir que la obstrucción fue eliminada. Recuerden que si en vez de hacerle esto, acá se formaran unos rulitos acá y se quedaran pegados contra el nozzle, eso significa que el tapón no está solucionado o hay un problema de temperatura, lo cual uno tendría que regular y demás. Así que bueno, esto sería todo referente al tema del cambio, ven, de lo que es el nozzle en lo que es la Ender 3 Pro. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora, chicos, no sé, si para los nuevos que se están ingresando, lo estamos viendo ya que es la de última clase, es un repaso de lo que era cambiar el nozzle de la Ender 3 Pro. Ahora, lo que quiero, chicos, quiero que todos ustedes entren al link que acabo de dejar en el chat. ¿Mm? Que ahí les voy a mostrar dónde está la presentación. ¿Mm? Que es Marlin desde cero. ¿Qué es el Marlin? Bueno, el Marlin, ¿sí?, es el programa software que nosotros utilizamos para configurar lo que son los Arduinos. Sin eso las máquinas no andarían. Es la esencia misma de la impresión 3D. Esto ya es muy complejo porque aparte de eso se tiene que saber código binario y otras cosas más para saber lo que es una configuración de una máquina y otras. Entonces busqué un par de tutoriales para mostrarles. Yo quiero que ahora veamos todos juntos Marlin 3D Mark España. Son los mejores que he visto hasta ahora. Te explica todo de dónde descargar los Marlin, dónde descargar el Arduino, o sea, el programa para el Arduino para poder cargarle el Marlin, que es el programa centrado de la configuración del firmware. Fíjense, acá les dice dónde. Además, me tienen una placa para las placas ANET, que son las mías. Si algún día se me llega a romper la placa, acá ya tengo para descargar el driver y poder configurar y volver a poner una placa de cero como si nunca se me hubiese roto. Fíjense que, bueno, acá lo que tenemos te explica todos los que son, dónde comprar las máquinas y demás, las links de compra de drivers, de la placa sola, del doble eje Z, porque estuve viendo unas nuevas adaptaciones que sacaron para la Ender y le ponen lo que es el Z del lado derecho, se lo agrega. Así que bueno, yo voy a dejar corriendo el video en la presentación, ¿sí? Para que lo veamos todos juntos. Pónganse a verlo junto conmigo. Si tienen alguna pregunta o algo, no duden en consultar. Muy buenas amigos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la última versión de Marlin y cómo la MKS Gen L, pero también vamos a hablar de las opciones que tiene Marlin por si queréis configurar desde cero. Lo que voy a hacer es cargar los archivos de configuración de Marlin para la Neta 8, que es la impresora que voy a usar para hacer estas pruebas, y así me ahorro tener que poner pues ciertos parámetros, pues como las medidas de la impresora, los offsets y más cosas. Vosotros usar si queréis el archivo que corresponda a vuestra impresora. Y en su caso, si por ejemplo tenéis una Alphawise U20 y queréis ponerle esta placa, en Marlin no hay archivo de configuración para la Alphawise U20, pero sí está la CR10. La Alphawise U20 es una clon de la CR10. Usaríais esos parámetros, por ejemplo. Lo primero que os voy a decir es que tenemos que irnos a Marlin y vemos que la última versión, si nos metemos en el YouTube de Marlin, clicamos aquí, y aquí nos está diciendo
que la última versión es la 1.9 y de ella nos dicen que esta versión no recibirá más actualizaciones. Todo el desarrollo futuro, incluidas todas las correcciones de errores, se llevará a cabo en la Bugsfix 2.0.x. Y también dicen que Marlin 1.1.9 es la versión final de la versión de 8 bits de Marlin. Así que cuando salga la 2.0, pues ya sabremos cómo configurarla viendo este vídeo. O sea que vamos a meter nosotros la 1.1.9, pero el día que salga la 2.0 con la corrección de errores, pues ya podremos ponerla si queremos. Otra cosa que voy a decir es que yo ya he probado la Bugsfix 2.0 y no le veo diferencia con la 1.1.9. Lo único que he notado es, por ejemplo, el Power Loss. En ninguna de las dos funciona correctamente. A mí me salta una línea a la hora de recuperar, cuando me funciona, me salta una línea a la hora de recuperar la impresión y encima te deja un pegote de filamento encima de la pieza. O sea, para mí esa función la tienen que depurar más. Aparte también os digo que la TFT32 que le voy a poner ya tiene esa opción. O sea, la recuperación tras una pérdida de corriente ya la tiene. O sea que para mí esta opción pues, no tiene importancia. Bueno, pues lo primero pues nos iríamos a Marlin, a su web y nos descargaríamos la versión 1.1.9. Clicamos aquí y la descargamos. Vamos a guardar. Bueno, también nos va a hacer falta el Arduino. Nos metemos en la página oficial de Arduino y nos descargamos el Arduino IDE. Elegimos la opción que nos corresponda y nos la instalamos. Aquí os voy a decir una cosa. Si, por ejemplo, lo que queréis hacer es instalarle a la placa de la NET esta versión de Marlin, os va a hacer falta los archivos de configuración para Arduino de la placa ANET, que no los tiene. Entonces, os los tendríais que descargar de aquí. De aquí os descargaríais una carpeta, que es una carpeta que se llama hardware, y la tendríais que descomprimir dentro de la carpeta hardware de Arduino. Arduino, cuando se instala, automáticamente crea en documentos una carpeta llamada Arduino y dentro de ella una carpeta llamada hardware, que es donde deberíamos de poner los archivos que nos hemos descargado del link que os acabamos de decir. Y de esta manera nos aparecería en el listado de placas la ANET. ¿De acuerdo? Yo todo eso ya lo tengo hecho, así que no lo voy a hacer. Bueno, pues dicho todo esto, procedemos. Lo primero que hacemos es descomprimir el Marlin que acabamos de... Extraemos aquí. El Marlin que acabamos de descargarnos. Nos metemos dentro de su carpeta, dentro del Marlin, y aquí en Example Configurations nos metemos y elegimos, como ya os he dicho antes, la placa ANET, que yo voy a hacer la prueba en ella. Vosotros elegiríais la que os corresponda o la parecida o clon de la vuestra, como también os he dicho antes en el caso de la Alphawise y la CR10. Nos metemos aquí, copiamos estos dos archivos, volvemos atrás, volvemos atrás, volvemos atrás, y aquí dentro de esta carpeta, donde estaba la carpeta de ejemplos de configuraciones, pegamos estos dos archivos. Nos saldrá un aviso que si queremos reemplazarlo y le damos a reemplazar. Bien. Una vez reemplazado, dentro de esta misma carpeta vamos a buscar un archivo que se llama marlin.ino. Como yo ya tengo instalado Arduino, pues automáticamente me sale aquí el icono de Arduino y lo ejecuto. Yo voy a cargar esta versión en una MKS Gen L.
con los drivers TMC 2208 sin modificar nada en ellos. Simplemente pinchado en la placa y listo. Entonces me voy al menú de herramientas y selecciono en placa, menú herramientas, y selecciono en placa Arduino Genuino Mega Omega 2560. Si vosotros tuvieseis la NET, como ya he dicho, o cualquier otra placa, seleccionaréis la vuestra correspondiente. En el caso de la NET, y habiendo descargado antes los archivos de la carpeta hardware y habiéndolos metido dentro de la carpeta hardware de Arduino, pues os saldría esto aquí. Seleccionaríais para la placa NET y ya lo tendríais listo. Después, más adelante, cuando conectemos la placa al ordenador, seleccionaremos el puerto. Todo lo demás ya está bien puesto. Esto debería estar aquí en esta opción, ¿vale? Y ya comenzamos metiéndonos en el archivo de configuración H. Si nos metemos en el archivo de configuración H y bajamos un poquito, lo primero que deberíamos hacer es configurar los baudios de conexión. Aquí lo tenemos. Los baudios de conexión entre la placa y el ordenador. O en el caso de la MKS y la pantalla, la TFT de MKS también, es un dato muy importante, porque si no ponemos los mismos baudios en la configuración del TFT y en la configuración de la placa, el TFT va a ser incapaz de comunicarse con la placa. En el caso del chip que lleva esta placa, que es el 2560, es capaz de coger una velocidad de 250.000 baudios. Entonces vamos a ponerle 250.000. En el caso de la NET serían 115.200. Ahora vamos a definir la placa a la que le vamos a meter el Marlin. Entonces aquí abajo, justo en esta línea, en Define Motherboard, tenemos que está definida la NET, porque hemos cargado los archivos de configuración de la NET para aprovechar pues, muchos de los datos que ya están puestos, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es buscar nuestra placa, la MKS Gen L. ¿Cómo hacemos eso? Pues nos vamos aquí, a esta pestañita, y buscamos un archivo que se llama boards.h. Aquí lo tenemos, boards.h. Lo abrimos y dentro de él buscaríamos la MKS Gen L. Mírala, aquí está. Copiamos esto. Le vamos a copiar. Bueno, aquí hay un listado de todas las placas que hay, incluida la NET, aquí la veis. Bueno, volvemos a configuración H. Y dentro de Define Motherboard vamos a definir la MKS Gen L. Pues directamente pegamos lo que hemos copiado aquí. Pegar. Y listo. Aquí un poquito más abajo podemos definirle un nombre a la impresora. Aquí, por ejemplo, pues yo voy a poner 3D Maker. Vosotros podéis ponerle el nombre que queráis. O dejarlo así, sin definirlo. Para definirlo, debéis de descomentar estas dos barritas. Las borráis y esta opción quedaría activada. Si bajamos un poco más abajo, estaría la definición de los extrusores que tenemos. Aquí está predefinido que tenemos un extrusor. ¿Que tenéis más extrusores? Pues ponéis los que os correspondan, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos definido el diámetro de filamento que vamos a usar. En este caso, el filamento sería de 1,75. Y por aquí más abajo tenemos los diferentes tipos de extrusores que hay. Aquí no vamos a tocar nada porque vamos a usar el extrusor simple que lleva la NET y directamente pues ya está marcado. Aquí no vamos a tocar nada, pero podéis ver los diferentes tipos de extrusores que hay. Multiplexador, extrusor dual,
con un simple motor, un solo motor, dos nozzles, con un servomotor. Bueno, y aquí diferentes opciones. Si seguimos bajando otro poquito, tendríamos aquí está, la opción de define Power Supply. En mi caso y en la gran mayoría de los casos definiríamos cero, que es la fuente de alimentación normal y corriente que suelen usar por todas las impresoras. Seguimos bajando y aquí llegamos a los termistores. Yo uso siempre, en la mayoría de los casos, como todos usamos, los termistores NTC de 100K. Podríamos seleccionar la opción 1 o la opción 5, pero yo uso la opción 5 porque al hacer el cálculo del PID, los valores obtenidos son más estables. Pondríamos en Define Temp Sensor, aquí, pondríamos el termistor que nos correspondiese, pero ya os digo que normalmente pues, suele ser el 5. Este sería el del extrusor y este sería el de la cama caliente. Esta es una opción nueva que han metido, Temp Sensor Chamber, que sería para un termistor puesto en un habitáculo para ubicar la impresora dentro, ¿no? Para imprimir ABS, por ejemplo, para hacerle una caja a la impresora. No sé ni dónde se conectaría, no he estudiado nada del tema este, no lo he mirado. Si bajamos un poquito más abajo, todo esto seguiría igual. Aquí tenemos la temperatura mínima de funcionamiento y un poco más abajo la máxima, tanto del extrusor a extrusores como de la cama caliente. Aquí tendríamos el extrusor, los extrusores y aquí la cama caliente. Sería la mínima y aquí tendríamos la máxima. El extrusor 0, que sería el 1, el único que tiene esta impresora, y la máxima de la cama caliente. Este dato también es interesante que lo copiemos porque luego en la configuración de la TFT32 deberemos de ponerlo también. Serían 275 y 130. Aquí más abajo tenemos la configuración del PID. El PID por defecto viene ya definido para la placa de la NET y si no queréis tocar nada, dejar estos que vienen por defecto para el extrusor. También podéis ver el vídeo, que os dejaré por aquí el enlace para que podáis verlo, de cómo calcular el PID tanto del extrusor como de la cama caliente. Como yo ya lo tengo calculado, pues lo voy a poner. Para KP 1325, para KI 061 y para KD tengo 71,63. Estos son los valores que tengo yo al hacer el cálculo en mi impresora. No los pongáis porque cada impresora tiene su valor diferente, ¿eh? Aunque los predefinidos que vienen en la net, los que acabo de cambiar, son válidos para todas, ¿eh? Aquí no tendremos que tocar nada porque ya está definido, ¿vale? Ahora vamos al PID de la cama. Para activar el PID de la cama deberíamos de descomentar esta línea y comentar esta otra, porque si no nos va a dar error. Y una vez descomentado y comentada, nos vamos a poner los valores. Como yo ya los tengo calculados, pues igual que antes. Vamos a ponerlo. 487,39. Aquí tenemos 64,67. Y aquí tenemos 918,31. Si bajamos más hacia abajo, tenemos esta línea Prevent Cold Extrusion, que es la temperatura mínima que debe de tener el extrusor para empezar a extruir. Yo la dejo así. Y aquí más abajo tenemos la de Prevent Length Extrude. Perdonad la pronunciación, pero bueno, este parámetro lo que nos indica
es la máxima distancia de extrusión estando sin movimiento. Está en 200 milímetros, que está bien en mi caso. Pero para extrusores tipo Wooden habría que poner un valor lo suficientemente grande como para permitir la carga y descarga del filamento. Aquí tenemos el Thermal Runaway Protection. Marlin siempre incluye intervalos seguros de temperatura mínima y máxima que protegen contra un cable termistor roto o desconectado que pudiera provocar un incendio. Estos ajustes se podrían tocar en Advanced Settings, aquí, configuración Advanced, pero yo los dejo tal y como está. Aquí yo no toco nada. Si bajamos más abajo, tenemos Mechanical Settings. Si tuviésemos una Core XY, pues aquí definiríamos el tipo de core que tenemos. Core XY, Core XZ, YZ, YX, etc. Aquí tenemos el apartado de End Stop Settings. Aquí definimos el tipo de final de carrera que tenemos. En mi caso, estos se activan al llegar a los ejes al mínimo de su recorrido. Y aquí tenéis lo contrario, los que se activan al llegar al máximo. Estos serían los del mínimo y estos serían al máximo. Pues como veis, yo tengo definidos el Xmin, el Ymin y el Zmin. Si los tuvieseis al revés, pues comentaríais estas líneas y definiríais las vuestras descomentando la que correspondiese. Si bajamos más abajo, aquí llegamos a la lógica de los finales de carrera. En mi caso, los finales de carrera son normalmente abiertos, por lo que deben de estar en true. Si fuesen lo contrario, pues los pondríamos en false. Aquí los tenemos en true para el eje X, para el eje Y, para el eje Z. Y aquí en este valor lo pondríamos también en true. Que esto sería, pues en el caso de que tuviésemos un sensor de nivelado inductivo o capacitivo. Y aquí pondríamos el valor correspondiente, true o false, dependiendo de si es normalmente abierto o si es normalmente cerrado. Si bajamos más abajo, aquí tenemos la opción de definir el tipo de driver que tiene la impresora. La Aneta 8 en su placa tiene los A4988, pero aquí podríamos definir pues los que queramos. En mi caso, yo voy a usar los TMC, 2208 y no les voy a modificar nada. Hay una opción en los TMC 2208, en los 2130, que haciendo unas modificaciones en el driver y conexiones a la placa, podríamos desde Marlin cambiar ciertos parámetros, como los pasos, el voltaje, el tipo de ciclo y la potencia y todos esos parámetros. Pero yo todo eso no lo voy a tocar. Yo directamente voy a pincharlos y a trabajar con ellos. Entonces la opción que yo voy a elegir es TMC Standalone. Copio esto, TMC 2208 Standalone, copio y pego en cada uno de los ejes donde voy a usarlos. Podríamos poner drivers diferentes. Pues una 498 en el X, en el Y un 2130 y en el otro un 2208. Se podría poner variado. En mi caso, los pongo los mismos. Pues cojo y pego en cada uno de los ejes donde voy a usar el driver correspondiente. Y buscamos aquí el extrusor. Vale. Y los definimos. Borramos esta línea. Y esta línea. Bueno, gente, ahora lo que vamos a hacer es ver el video número 2.
Les dejo acá el link, ahí pueden verlo y continuamos viendo el video número 2. Y esta línea. Otra cosa que os tengo que comentar es que si fueseis a usar las opciones de configuración desde Marlin, haciendo el conexionado que os he mencionado de los drivers con la placa, deberíais de usar la librería que os correspondiera. En ese caso deberéis de meteros aquí en programa, incluir librería, gestionar librería, os saldría este menú y aquí buscarla. Por ejemplo, buscaría la librería del 2208 para que la veáis. Y aquí la veis, que podríais instalarla, ¿vale? Seleccionáis la versión, pum, y después instalaríais, ¿vale? En mi caso, pues no hace falta, porque como ya os digo, como no voy a tocatear nada desde Marlin, directamente los pincho y a funcionar con ellos. Se definen y ya está. Si bajamos un poquito más para abajo, Movement Settings, aquí tenemos definido los pasos de los motores. Yo los dejo tal y como van en el archivo de configuración de la Neta 8. De estos valores los dejo tal y como están. Aquí tenemos define del Max Free Ride. Aquí esto sería la velocidad máxima a la que un eje puede moverse. Está puesto en 400. Y yo lo bajo a 200 porque a 400 no llega la impresora aunque le meta gasolina para cohetes. Entonces, aquí en este valor pongo 200. Aquí en este otro valor pongo 200. Y esto lo dejo en 8 y aquí me gusta ponerle 25. ¿Vale? Que sería para el eje X, eje Y, el Z y el extrusor. Si bajamos un poquito más abajo, aquí un poquito más abajo tenemos Default Acceleration, que es la aceleración en todos los ejes y que yo subo hasta 1000. Se podría subir más dependiendo de lo estable que sea vuestra impresora, pero yo creo que para la A8000 está bien y más estando la net de serie. Entonces aquí pondríamos 1000 y en la velocidad de retracción y en la velocidad de desplazamiento, que sería esta, pues lo voy a subir a 1500. En la aceleración de retracción 1500 y en la aceleración de desplazamiento 1500 también. Vosotros podéis dejarlo tal y como está con el archivo de configuración original, ¿eh? Aquí nos encontramos con el jerk, que es la velocidad con la que se cambia de dirección en el eje. Se mide en milímetros por segundo e influye bastante en la calidad final de las piezas. Teniendo buenas estructuras, se podría aumentar el valor, pero en el caso de la Neta 8 y más si la tenéis de serie, yo pondría estos valores. Aquí 8, 8, aquí 4 y aquí lo dejaría tal, igual está, en 5. Entonces vamos a poner 8, 8 y aquí 0,4. Vale. Vamos a alinear esto, que me gusta a mí dejarlo alineado. Aquí tenemos una nueva opción, que es la curva de aceleración. Esta de aquí. Que lo que hace es que suaviza las aceleraciones corrigiendo los jerks. Entonces se supone que nos daría un mejor acabado también en las piezas, puesto que esos movimientos
van a ser más suaves. Entonces desconectamos esta línea para dejarla activa. La desconectamos. Si bajamos más abajo, aquí tenemos la opción de configurar un sensor de nivelado. Seguimos para abajo. Aquí. En este nuevo apartado llegamos a la configuración del sensor de nivelado, donde deberemos activar el que corresponda. Os voy a explicar cómo activar un sensor inductivo para que sepáis cómo es. Pero yo lo que suelo usar es un nivelado manual. Os pongo el enlace al vídeo donde lo explico. Comenzamos descomentando la línea Define Fix Mounted Pro. Esta línea la descomentaríamos. Después, si bajamos para abajo, aquí deberíamos de definir el offset del sensor en X, Y y Z con respecto a la punta del nozzle. Deberemos de medir desde la punta del nozzle, esto sería el nozzle, la punta del nozzle, N, aquí donde está en el gráfico indicado, hasta el centro del sensor. Si el sensor está situado a la derecha del nozzle, hacia este lado, el valor sería positivo. Y si está situado a la izquierda del nozzle, el valor sería negativo. Si está situado detrás del nozzle, sería positivo. Y si está situado delante del nozzle, sería negativo. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que el sensor está a la derecha y que hay una distancia de 30 milímetros. Supongamos que esta es la punta del nozzle y el sensor está a la derecha a 30 milímetros, midiendo desde la punta del nozzle al centro de la base del sensor. Nos da 30 milímetros. Entonces tendríamos un valor positivo de 30. Por lo que aquí, en esta línea, pondríamos 30. Ahora vamos con el eje Y. Esta. Supongamos que el sensor está situado por delante del nozzle, aquí. Medimos la distancia entre la punta del nozzle y el centro del sensor y supongamos que nos da 20 milímetros. Como está por delante del nozzle, el valor sería negativo. Si estuviese detrás, el valor sería positivo. Entonces, como está por delante, 20 milímetros, el valor negativo, aquí pondríamos menos 20. Y ahora solo nos queda el offset del Z, que siempre va a ser negativo, porque el sensor debe de quedar por encima de la punta del nozzle. Cuando montamos un sensor se recomienda dejar una distancia entre el sensor y la cama caliente de unos 2 milímetros. Así que a este valor le vamos a dar directamente menos 2. Aquí pondríamos menos 2. Según os lo he explicado, aquí pondríamos 30, aquí menos 20 y aquí menos 2. De todas formas, este último valor de menos 2 del offset de Z, luego en el menú del LCD de la impresora se termina de ajustar. Bajamos un poquito para abajo. Todas estas opciones se quedan igual. Bajamos un poquito para abajo. Aquí. Define Z Clearance Deploy Probe. Esta línea nos define la distancia a la que va a subir el eje Z entre prueba y prueba. Lo podéis dejar así o bajarlo a 5 si queréis y que solo suba 5 milímetros.
Todo lo demás yo lo dejo igual. Bajamos un poquito y hay una línea por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que se me ha perdido. La voy a buscar. Control F y vamos a buscarla. After probing. Aquí está la línea que os decía. Define Z after probing. Así la teníamos aquí mismo. Y madre mía, vaya caraja que tengo. Esta línea la deberéis activar para que cuando termine de hacer las pruebas, la punta del nozzle no quede pegada a la cama. Es aconsejable activarla, ya que si tenéis una superficie de impresión tipo pull tab, pues se os puede dañar. Si está el nozzle caliente y está pegando a la superficie, pues puede dejar un agujerito. Así que yo esta línea, si ponéis el sensor, yo la descomentaría. Si bajamos más para abajo, todo esto se quedaría igual. Bueno, aquí tendríamos lo que es las medidas de nuestra impresora. En este caso, pues 220 por 220, que es lo que tiene en X y en Y la Aneta 8, y en Z, que tiene 240 de altura máxima. Y después deberíamos de definir la posición en la que queda el nozzle con respecto a la cama cuando hace el homing. En este caso, la posición de X sería menos 33 y en Y sería menos 10. Y la posición de Z, 0. O sea, queda pues justo al nivel. Queda en menos 33 porque cuando la neta 8 hace el homing, queda a la izquierda de la cama. Entonces el valor sería negativo. Midiendo desde el borde de la cama a la punta del nozzle sería menos 33. Y en Y es negativo porque queda por delante de la cama a, a 10 milímetros. Entonces sería menos 10. Y en Z es 0 porque queda justo al nivel. Y hay una opción que creo que se me ha pasado. Aquí. Esta opción que se me ha pasado antes, perdonadme. Define invert xdir y dir zdir. Esto aquí tenemos que si algún eje nos invierte la dirección, en vez de ir hacia la derecha, debería de ir hacia la izquierda, pues aquí podemos cambiarla, poniendo true o poniendo false, según nos convenga. Pues si ponéis false va a ir para una dirección, si ponéis true va a ir para la otra. Pues aquí lo podríais cambiar. Vamos a seguir para abajo y lo que vamos a hacer ahora es definir el tipo de autolevel. Vamos a ver. Todo esto se quedaría igual. Aquí, en esta sección, aquí. Aquí definiremos qué tipo de autolevel queremos usar. Yo pondría el autolevel en lineal, este de aquí. Descomentaría estas dos líneas y ya nos haría la medición en 9 puntos. Aquí tenéis una pequeña explicación de cada uno de los modos que tiene el autolevel y qué es lo que hace cada uno de ellos. Si queréis probar y cambiar y experimentar y probar uno u otro modo, pues borrando, descomentándolo, pues lo activaríais. Y la última opción que vamos a activar, que se activaría para el autonivelado, es... ¿Dónde está? ¿Dónde está?
La voy a buscar. Que sería define Z Safe Homing. Estoy aquí mirando las notitas que tengo. Safe Homing. Aquí tenemos la opción. Esta opción también es muy interesante que la desactivéis, que la descomentéis para tenerla activada, porque nos va a hacer un homing en el centro de la plataforma para evitar, dependiendo de la posición del sensor de nivelado que tengamos, que la punta del nozzle toque contra la cama, que choque contra ella. Entonces es bastante interesante descomentarla si ponéis el autonivelado. Si queréis usar el nivelado manual, donde podréis variar el offset de cada uno de los puntos de medición y así nivelar exactamente vuestra impresora, igual que si fuese un nivelado automático con sensor, pero haciéndolo vosotros tocando los botones. Vamos a seguir para abajo. Todo esto se dejaría igual. Aquí no tocaríamos nada. Aquí tenemos la configuración de cuando hacemos un precalentamiento de las dos definidas que tiene en el menú, pues las temperaturas que va a coger el hotend y que la temperatura que va a coger la cama caliente. A mí me gusta ponerle en PLA 200 y en ABS me gusta ponerle 230. Podéis dejarlo tal y como está, pero a mí me gusta ponerlo así. Ya sabéis, esta es la temperatura para el hotend y esta sería la temperatura de la cama caliente. Si queréis variarla también, pues podéis variarla por 50, pues la ponéis 50, lo que queráis. Y aquí igual, podéis variarla y ponerle lo que queráis. Vamos a buscar una opción aquí un poquito más para abajo. Un poquito más para abajo. Aquí. Esta opción de aquí es interesante porque nos va a mostrar las estadísticas en pantalla del filamento gastado, el tiempo de impresión y demás. Si queréis, pues podéis activarla también. La descomentáis y la dejáis activa. Para que se os muestre esta función, también deberéis de iros a configuración advanced y definir la línea de define LCD info menú. Entonces la buscaríamos, control F, LCD info, aquí. Y esta línea también la descomentaríamos. ¿Vale? Y así ya sí nos saldría correctamente. Bueno, volvemos a configuración H, donde nos habíamos quedado. Y nos vamos ahora a definir el idioma en el que queremos nuestra impresora. Como predeterminado está en inglés. Aquí tenéis una lista de todos los idiomas que se le podrían poner. Y aquí tenéis la abreviatura que hay que poner según el idioma. En el caso del español sería ES. Luego aquí ponemos ES y ya lo tendríamos definido en español. En esta opción, si tenéis tarjeta SD, deberéis de tenerla descomentada para tenerla activada. Y también otra opción interesante para activar sería esta. En el caso de que al hacer la lectura del archivo de la tarjeta SD que estamos imprimiendo tenga un fallo, esta opción al tenerla activa lo que va a hacer es que antes de abortar la impresión va a reintentar leer para que no se salga malograda la impresión, para que no se nos aborte. Entonces es bastante interesante tenerla descomentada y que esté activa. Si bajamos otro poquito para abajo, todo esto no se toca. Otro poquito para abajo, aquí. Si vuestro LCD tiene buzzer, tiene el altavocillo ese pequeñito que nos hace los pitidos, pues esta línea debería estar definida. Yo os voy a hacer la prueba con la MKS GNL
le voy a conectar una pantalla, una Full Graphics Smart, para que veáis que funciona tanto con este tipo de pantallas como con la propia TFT32 que le voy a poner. Para la TFT32 no hay que configurar nada, directamente se pincha y esté configurada la pantalla que esté configurada dentro de Marlin. Al pinchar la TFT32 a la placa MKS, automáticamente nos va a funcionar. Pero para hacer las pruebas y que veáis que todo funciona y que podréis ponerla con cualquier pantalla, yo voy a definir esa. Muy bien, gente. Nos faltaría lo que sería el número 3. Les voy a dejar el número 3. Ya sería la última parte. Y con esto terminaríamos por hoy. Yo voy a definir esa. Aquí tenemos esta opción donde Acá les dejo el link de la última. Así lo pueden ver por si tienen problemas de sonido o algo, lo pueden ver tranquilamente a través de YouTube. como predefinido, si buscamos aquí, nos damos cuenta de que la NET tiene ya preconfigurada la LCD Zone Star, que es la misma que utiliza la Tronchi. En este caso, como ya os he dicho que vamos a usar la RepRap Discount, la Full Graphics Smart Controller, pues lo que vamos a hacer es que vamos a comentar, bueno, lo que voy a hacer yo, en mi caso, es comentar esta línea. Otra cosa que os quiero decir con respecto a esta placa y con respecto al LCD que trae originalmente la NET A8, es que el LCD de la NET A8, el de los 5 botones, no funciona con esta placa. Para que funcionara, habría que hacer una reasignación de pines dentro de Marlin y un recableado. Y yo no lo veo una opción viable, porque lo primero, esta placa no tiene lector de SD y el LCD de la Neta 8, el de los 5 botones, tampoco tiene lector de SD. Entonces ahí estaríamos perdiendo una opción bastante importante con la impresión. Deberíamos siempre de tener la impresora conectada al ordenador para poder mandarle el G-code y que imprimiera. Entonces directamente la mejor opción sería o comprarte el TFT32 o ponerle cualquier otra pantalla que tenga tarjeta SD para poder utilizarla. Bueno, una vez aclarado esto, lo que vamos a hacer es definir la pantalla que voy a usar para que veáis que también funciona. Entonces la vamos a buscar, es la RepRap Discount Full Graphic Smart Controller. Entonces vamos a buscarla, me parece que está por aquí un poquito más para abajo. Esta es, aquí la tenemos. Define RepRap Discount Full Graphic Smart Controller. Si os dais cuenta, aquí nos dice, muy importante, que necesitamos la librería 8U8 glib para que nos funcione esta pantalla. Entonces, primero la voy a definir, borrando estas dos líneas. Ya la tenemos definida y nos vamos a ir al menú, a programa, incluir librería, gestionar librería
Vamos a copiar esto. Bueno, U8Glib. Y vamos a buscar aquí U8Glib. Lo buscamos y aquí la tendríamos. U8Glib. Le damos aquí a más info, seleccionamos versión, la última versión y le damos a instalar. Y ya tendríamos la librería instalada para que esta pantalla nos funcionara correctamente. Le damos a cerrar. Y ya en esta sección de configuración H habríamos terminado. Ahora nos vamos a ir a configuración Advanced. Clicamos en esta pestaña. Y dentro de configuración Advanced nos vamos a encontrar que aquí hay una línea. Vamos a ver dónde está. Define watch time period. ¿Dónde está? Define watch time period. Aquí. Esta línea de define watch time period, que está en 20, le vamos a aumentar el valor. Porque hay mucha gente que a la hora de calentar le salta un error. Es una medida de seguridad, pero lo que vamos a hacer es aumentar el tiempo en el que da paso al error para tener algo más de margen y que el error no se produzca. Así que cambiamos el 20 por el 30, aunque podéis dejarlo así, ¿eh? Pero hay gente a la que a la hora de precalentar pues le da error. Si es vuestro caso, que os da error, ponéis aquí un 30. No pasa absolutamente nada, seguimos teniendo seguridad de la impresora, ¿eh? Lo que hacemos con esto es que si en 30 segundos no sube 2 grados la temperatura, se cancelaría todo y deja de calentar. También existe esa misma protección, pero para la cama caliente, que la tenéis aquí abajo, la Thermal Protection, aquí la tenéis. En este caso, aquí, en esta línea. En este caso sería 180 segundos y un incremento de 2 grados. Bajamos un poquito más abajo y vamos a buscar, que por aquí ya tiene que estar cerca, es una opción nueva que han metido. Vamos a ver. Todas estas cosas se quedan igual, aquí no se toca nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no te encuentro. ¿Dónde estás? Que no te encuentro. Aquí. Esta línea de aquí. Define Adaptative Steep Smoothing. Es una nueva función de suavizado de pasos adaptativo, que cuando dos ejes se muevan al mismo tiempo, pues se supone que lo va a hacer con más suavidad. Una nueva función, pues que habrá que probar y que en mi caso, pues voy a activar. Seguimos para abajo. Aquí tenemos esta opción que nosotros ya teníamos activada la opción de incluir un menú info en el menú. Y ahora vamos a activar esta otra, que es define status mensaje scrolling, que lo que nos va a hacer es un desplazamiento de la línea de los mensajes que no quepan en pantalla y así podamos leerlo completamente. Entonces, aquí, esta línea la activaríamos. Vamos a buscar una línea. Define Advanced Pause Feature. A ver dónde está. Bueno, vamos a buscarla. Control F. Y vamos a buscar. Aquí. Esta línea de Define Advanced Pause Feature
podemos activar la carga o descarga del filamento. Si la activáis, tendremos que volver a configuración H para activar la línea Define Nozzle Park Feature. Que esta línea lo que nos va a hacer es que nos define dónde se va a situar el extrusor y a las velocidades a las que lo hará. Entonces, si nosotros definimos esto, borramos estas dos líneas para que se defina la carga o descarga de filamento, nos tendríamos que ir a configuración H y buscar la línea Nozzle Park Feature, control F, esta línea, y deberíamos de descomentarla también para dejarla activa. ¿Veis? Y aquí tenéis la posición en la que se os va a quedar el nozzle cuando hagáis esa pausa. ¿De acuerdo? Bueno, volvamos aquí donde estábamos. Y dentro de esta opción, si la activáis, en esta opción, si la activáis, aquí tenéis la distancia de retirada de filamento que va a hacer. Cuando descargáis filamento, pues va a descargar 100 milímetros. Esto ya depende del extrusor que tengáis, del tubo de teflón, la longitud que tenga, pues le pondréis una medida o le pondréis otra. Y también tenéis la distancia que va a introducir. Pues en este caso, aquí viene marcado 50, que también os digo que dependiendo del extrusor que tengáis y del tubo de teflón, si tenéis, pues deberéis de poner una medida apropiada para vuestro extrusor. Otra línea que se puede también activar para la carga o descarga del filamento es la de Define Filament Load Unload G-Codes. Que como siempre, pues se me pierde y no sé dónde está. ¿Dónde estaba esta línea? Vamos a buscarla. Control F y buscamos. Aquí la tenemos. Esta línea también, pues podríamos descomentarla y mediante el menú de la impresora poder cargar o descargar el filamento. Otra función que podemos activar y que es bastante interesante es el Baby Stepping, que mediante una doble pulsación en el botón central del LCD o la rueda podríamos variar in situ la altura del eje Z si vemos que nos está quedando la capa demasiado alta o demasiado baja. La opción la activaríamos en la línea Define Baby Stepping. Vamos a darle a Control F y vamos a buscarla. Baby. Aquí está. Entonces, la definiríamos descomentando esto, definiríamos el Baby Stepping y después también deberíamos de descomentar este de aquí para que al hacer doble clic en el botón central o en la rueda de nuestro LCD nos aparezca la opción para poder variar la altura del eje Z. Y lo haría pues mientras estamos imprimiendo. Estás imprimiendo, ves que te está quedando la impresión demasiado pegada, que está rozando el nozzle a la cama, pues le daría doble pulsación y directamente desde el menú subirías un poquito el eje Z. Y está muy bien, es una opción que está muy bien. Y después otra opción nueva que tiene esta nueva versión es la opción del Power Loss. Esta opción que es la opción del Power Loss, el Power Loss Recovery, que es la opción de recuperación de impresión ante un corte de corriente. Cuando la corriente se corta, hay un espacio de tiempo en el que el LCD aún tiene la corriente suficiente
como para guardar un mensaje con la información de dónde se ha quedado la impresión y así después poder recuperarla. Yo la verdad que la he probado y le queda mucho por ser buena. A veces me ha funcionado y otras no. Y las veces que me ha funcionado me ha perdido una capa en la pieza y me ha dejado un pegote de filamento en la zona donde el nozzle se queda parado tras el corte de corriente. Os voy a explicar cómo activarla, pero yo ya os digo que no esperéis gran cosa. Y además, el TFT32 ya tiene la opción de recuperación tras un corte eléctrico y no tendría que tocar nada. Directamente conectando el TFT a la placa, si se va la corriente y vuelve, esta opción ya la tiene él predefinida. O sea que en mi caso, pues yo esto no lo activaré, porque es que yo esto no lo voy a usar, porque ya la tiene el TFT. Si queréis podéis probarlo, pero ya os digo que a esto le queda mucho por trabajarlo y mucho por refinar. ¿Cómo se activaría? Pues descomentando esto y descomentando esto. También aquí esto está pensado, eh, aquí esto se activaría mediante la detección, se activaría usando un pin. Este pin está pensado para una placa, una RAMPS. Entonces, yo ya no sé el funcionamiento con otro tipo de placa. Este pin habría que cambiarlo, habría que modificarlo. La verdad que ya os digo, como voy a usar la TFT32, no me he preocupado mucho en hacerlo. Y bueno, amigos, pues ya solo nos quedaría verificar que todo esté bien. Le daríamos aquí el botón de verificar. Y ahora mismo estaría compilando el programa. Y una vez que verifiquemos que ya todo está bien, pues lo que haríamos sería cargarlo directamente a la placa. Sigue compilando, esto tarda un poquito, es un poquito aburrido estar aquí esperando, pero bueno, no tarda mucho. Y ya os digo que esta función, la del Power Loss, para mí, en mi caso, ya os comento que voy a usar el TFT32 y ya la lleva incluida. Pero en el caso vuestro, que uséis otro tipo de pantalla, no, no va bien, no va fina. Yo de vosotros aún no la usaría. Bueno, esto ya está casi terminando la compilación. Ya está casi acabando. Y ya está compilado. No se ha dado ningún error, luego está todo perfecto. Y ya solo nos faltaría subirlo a la placa. Bueno, cogemos el cable USB, se lo conectamos a la placa. Lo conectamos a la impresora, lo conectamos al ordenador. Para saber el puerto, mira, os voy a enseñar una forma muy sencilla. Os vais aquí a la sección puerto y veis que ahora mismo está el COM1 porque tengo ahí pinchado un USB, un pendrive. Bueno, cerramos esto, conecto al ordenador. Perdón, que he movido esto. Lo quiero dejar para que se vea. Bien. Y ahora si nos metemos en herramientas y nos vamos a puerto, vemos que nos ha aparecido uno nuevo, el COM3. Bueno, pues ese es el puerto de conexión de nuestra placa. Seleccionamos el COM3, verificamos que tenemos el ATmega 2560, que está todo correcto, que esto está aquí puesto, todo correcto. Y ahora le daríamos, bueno, primero a salvar, vamos a guardar esto. Estaría guardado. Y ahora le daríamos ya a subir. Damos al botón subir, empieza el proceso.
Igual que antes, en la compilación que hemos hecho para probar si funcionaba. Lo que pasa es que ahora va a empezar a subir a la placa. Cuando empiece a tener comunicación, ahora mismo está compilando, y cuando empiece ya a subir la información a la placa, un LED de color azul empezará a parpadear en la placa, justo al lado, aquí, esa zona. Empezará a parpadear un LED azul, y cuando el LED azul termine de parpadear, habrá terminado de subirlo. Ya queda poco y va a empezar a parpadear. Ahí lo tenemos, ya empieza a cargarlo a la placa. Y en cuanto se apague, habrá terminado, nos saldrá el cartel en Arduino, como que ha subido, saldrá aquí. Se apaga la luz y aquí ya el cartelito de subido. Ya estaría subido. Ahora, para que veáis que funciona el TFT, el que he programado, pues lo voy a conectar. Es muy fácil. Tiene dos cables, X1 y X2. Pues cada uno a la posición donde le corresponde. El X1, el X1 iría aquí. Y el X2 al lado. Vamos a hacer un reset. Y aquí lo tenemos. Nuestra impresora, perdón, nuestra placa configurada con su teclado activo y funcionando perfectamente. Tendríamos el menú completamente operativo de la impresora. ¿De acuerdo? Del mismo modo, podíamos conectarle la pantalla, la TFT32, sin tener que hacer ningún tipo de modificación en Marlin. Directamente conectarla y ya estaría. Bueno, vamos a salirnos de aquí. Claro, es que le he dado a hacer un homing, claro. Aquí también, este botoncito que tiene esta pantalla, se puede hacer un reset directamente desde aquí. Me lo voy a desconectarla y vamos a poner la TFT32 para que veáis que directamente se podría poner sin necesidad de configurar nada. Os quitamos estas conexiones, esta conexión fuera, cogemos la TFT32 que la tenemos por aquí, conectada a su puerto correspondiente, aquí abajo. Donde la pongo para que se vea, quito esta en medio, pongo esta aquí momentáneamente y la conectamos a su puerto, que es este de aquí. Ahí, ya está pinchada. Vamos a volver a conectarla al PC, que como veis es suficiente corriente como para iluminar la pantalla. Y se nos empezaría a iniciar nuestra pantalla sin haber configurado nada. En el siguiente vídeo os voy a enseñar cómo configurar el TFT para que no tenga problemas de conexión con nuestra placa.
El otro día estuve haciendo pruebas con la Neta 8 y la velocidad de los baudios la tiene cambiada. Entonces ahora mismo no me va a funcionar porque en la placa tengo 250.000 y aquí en el TFT tengo 115.200. O sea que no va a funcionar la conexión. Pero por lo menos para que veáis que conectándola directamente ya la tendríamos operativa. Pues bueno amigos, eso es todo por el vídeo de hoy. Ya os digo, en el próximo vídeo vamos a ver cómo configurar la pantalla TFT. Espero que os haya gustado, que lo compartáis, que no se haya hecho muy largo el vídeo y que le deis un like y muchas gracias por el apoyo. Bueno, gente, bueno, ya todo. Nos estaremos viendo en la próxima clase. Ahí ya está visto todo lo relacionado con Marley, cómo configurarlo y demás desde la computadora, la conexión, las configuraciones que uno tiene que hacer referente al tipo de impresora y demás. Así que bueno, por hoy terminamos acá. Lo dejamos para la próxima clase. Así que bueno, chicos, estaré subiendo el trabajo práctico hoy a la noche. ¿m? Que tengan buenas noches, chicos. Recuerden, antes de salirse, si quieren, pueden agarrar y copiar los links o me los piden y yo se los paso, no hay ningún tipo de problema. Son 3 videos y bueno, continúen con lo que es la configuración de la pantalla y otras cosas más, pero bueno, por ahora lo dejamos por acá. Así que bueno, chicos, cualquier cosa, no se olviden de copiar el link nomás. El link de los videos, sí, por supuesto. Ahí le voy a pasar el link de los perfiles de YouTube. ¿Mm? Listo, ahí los paso. Bueno, chicos, que tengan buenas noches. Hasta luego.